Buenos días hermanas, buenos días hermanos, bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí tenemos el último mensaje en cuanto a los 4 juicios futuros. Si ustedes recuerdan, el primer juicio de que hablamos era el tribunal de Cristo. Este es para el creyente y no es para juzgar al creyente, sino para juzgar a sus obras con la idea de premiar según las obras, como al fin de la carrera, cuando el juez da el oro a el que termina primero y la plata a el que termina segundo. Entonces, según que uno ya termina, recibe su premio. Y este es el tribunal de Cristo. No determina nada de la salvación. Son creyentes que están ahí y solo sus obras serán juzgados y recibirán premios según sus obras, y es antes de la gran tribulación. Ahora tenemos el juicio de Israel, que es después de la gran tribulación, antes del milenio, y es para los israelitas que salen de la gran tribulación con vida. No hay resurrección en este juicio, son personas que salen con la vida y van a ser separados, los rebeldes separados para el castigo, y los creyentes van a entrar en el milenio. También el juicio de las naciones, que es básicamente en el mismo tiempo, probablemente justo después del juicio de Israel, donde los gentiles o las naciones van a estar, y también es para los gentiles, los no judíos, que salen de la gran tribulación con vida. No hay resurrección en este momento para ellos, es simplemente los que ya tienen la vida. Son separados, y el pasaje que hemos utilizado para eso principalmente era en Mateo capítulo 25, las ovejas y los cabritos. Cuando Dios separa las ovejas de los cabritos, los creyentes van a entrar en el milenio y los incrédulos van al castigo. Ahora, esta mañana vamos a mirar el juicio del gran trono blanco. Y también este juicio se conoce como el juicio final. Es decir, no hay otro juicio después, no hay ninguna forma de apelar después. Este es final. Y este sucede después del milenio. Y vemos esto como termina el milenio en Apocalipsis 27 al 10. Entonces vamos ahí para leer este pasaje, para ver el contexto del tiempo. El milenio es un periodo de 1000 años en que Jesucristo está sentado acá en el trono de David, un reino literal acá en la tierra, donde Él va a gobernar toda la tierra, todo el mundo, y habrá una justicia completa, perfecta durante este tiempo. Y Satanás está atado durante este tiempo, no está engañando, y creo que podemos entender que tampoco sus demonios, que todos están atados en este tiempo de los 1000 años. Ahora, Apocalipsis capítulo 20, desde versículo 7. Cuando los 1000 años se cumplen, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. El diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina el milenio. Ya hay una rebelión y Dios termina todo con fuego del cielo, y termina eso y entramos de inmediato en este juicio final, o el juicio del gran trono blanco. Entonces, quiero leer en este momento los 2 pasajes principales que vamos a utilizar. Uno es siguiendo acá en Apocalipsis 20, y otro es 2 de Pedro capítulo 3. Entonces,
Voy a seguir leyendo acá en Apocalipsis 20 sin comentario. Después vamos a leer casi todo el capítulo de 2 de Pedro capítulo 3 y después vamos a regresar y ver qué es que estamos viendo en estos pasajes. Ya en versículo 1, Apocalipsis 20, versículo 1. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago del fuego. Ahora, 2 de Pedro, capítulo 3. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador, dado por vuestros apóstoles. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Ahora, vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20. Y en el versículo 11 dice: y vi un gran trono blanco. ¿Qué es que Juan vio? Vio un gran trono blanco. Y creo que es importante pensar en estas palabras. La palabra gran habla de poder. No hay otro más alto donde uno puede apelar. Ya este es final, es como pensamos en la Corte Suprema de Perú, que no hay otra corte más alta, ¿no? Así es. No hay otra corte, no hay otro juez, no hay otra jurisdicción. Todo esto termina allí. Es la autoridad más alta en cuanto al juicio. Gran, dice. Blanco. Habla de pureza y santidad. No hay ninguna injusticia ni corrupción. Nadie va a comprar a este juez. Nadie va a pervertir o corrompir la justicia,
y trono. Habla de su autoridad suprema. No solo es juez, sino también es rey. Y entonces no hay otro. Es un gran trono blanco. Y también dice que vio al que estaba sentado en él. Vio al juez, vio al rey. Y un hombre, una persona completamente todopoderoso. ¿Quién más puede ser? Es nuestro Señor Jesucristo, que también es Dios. Ahora, tenemos una frase que sigue acá, que es muy interesante. Dice, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. La huida de la creación se fue, desaparece de todo. Estamos hablando de esta tierra, estamos hablando del sol, de los planetas, de otras estrellas, de todo lo que nada existe, ya se va. Tan grande, tan poderoso es Jesucristo, la persona sentada en este trono, gran trono, blanco, que la creación no aguanta más. Se va. Ahora en 2 de Pedro vemos más detalles sobre este hecho. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3 y vamos a mirar el versículo 7. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora, y que están hablando de la creación que vemos, está hablando de qué? De esta tierra, de montes, ríos, animales, que sea, lo que tenemos acá, hasta nubes, aves que vuelan, el sol, planetas, todo lo que vemos, las estrellas, galaxias enteras. Los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra. ¿Qué palabra? La palabra que dijo, sea la luz, y fue la luz. La palabra que juzgó al mundo en el tiempo de Noé, con el diluvio. Dice, los cielos y la tierra que existen ahora, lo que vemos, en que vivimos ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Serán destruidos, pero no en agua, sino en fuego. ¿En el día de qué? En el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Este refiere al gran trono blanco, el juicio del gran trono blanco, el juicio final. Este es cuando termina todo en cuanto a este tipo de juicio. Y dice, hay fuego en ese día. ¿Ya? Versículo 10, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los alimentos siendo quemados se fundirán? Que pensamos un poco en estas palabras que hemos visto en estos versículos que hablan de este momento cuando huyen la tierra y los cielos. ¿Y qué dice acá? ¿Qué palabras hemos visto? Tenemos palabras como fuego, ardiendo, quemados, encendiéndose. Habla de calor, de incendios, ¿no es así? De fuegos. 5 veces vemos esta idea en estos versículos. Grande estruendo. Una bulla, un sonido tan fuerte como jamás ha pasado. La palabra fundirse, que realmente podemos decir es relacionada con la palabra deshechos, que vemos deshechos 3 veces, fundirse una vez.
vamos a pensar un poco en eso, ¿ya? Vamos a tener una lección en la ciencia, así ustedes pueden recordar. Punto de ebullición, no sé si ustedes recuerdan eso, pero este es el momento en que un elemento comienza a hervir, por ejemplo, agua, que es la temperatura o del punto de ebullición de agua, es 100 grados Celsius, ¿no es así? Ahora, hay otras cosas que todavía 100 grados, cosas que son sólidas o líquidas, pero no están hirviendo todavía. Ahora, aluminio comienza a hervir 2470 grados. Cobre, 2575 grados. Titanio, 3290 grados, comienza a hervir, es decir, cambiar de líquido al vapor. Estas temperaturas creo que son casi imposibles para nosotros para entender qué realmente es este tipo de temperatura, qué pasa en esa temperatura. Pero la verdad es, no es nada, porque hay otro elemento que se llama tungsteno, que en esta temperatura de 3290, cuando titanio comienza a hervir, tungsteno todavía es sólido, ni es líquido, ni se derrite. Solo comienza a cambiarse a líquido o derretirse a los 3400 grados. Y llega a hervir a los 5550 grados Celsius o centígrado. Este es tungsteno. Pero esto no es nada. ¿Ustedes recuerdan la historia? ¿Cómo terminó la guerra, en la Segunda Guerra Mundial, la parte del Pacífico con Japón? ¿Cómo terminó eso? Cuando 2 bombas fueron soltadas sobre Hiroshima y Nagasaki. Bombas atómicas o como decimos hoy en día, nucleares. Estas bombas eran tan fuertes, tanta luz, tanto calor, tanto bulla, que la humanidad no había hecho algo así antes. Y era tan brillante la luz que salió del fuego de esta bomba cuando la bomba se incendió, cuando hubo esa explosión. La luz era tan brillante que las paredes se emblanquecieron. Todo. Y el calor era tan intenso que, bueno, y aún antes de decir eso, vamos a hacer, ¿en qué orden digo esto? Porque este es para dar temor un poco. Donde personas estaban parados o trabajando allí o sentados en las gradas fuera del banco, trabajando con escalera. Hay sombras, porque la luz no emblanqueció esta porción, ¿no? Como echó su sombra la persona sobre la pared. Y vemos sus sombras todavía hoy en día. Pero ¿dónde están estas personas? Es la pregunta. Y el calor era tan intenso que justo en esta fracción de segundos, fueron evaporizados, convirtieron en la nada. Se convirtieron en la nada. Desaparecieron por el calor.
en una fracción de segundo. Y solo queda su sombra, donde por una fracción de segundo había bloqueado la luz en la pared. Pero sus cuerpos no aguantaban. Este es calor. Este es bulla, este es intensidad. Este es fundirse. Pero es nada todavía. Porque nuestra estrella, el Sol, en su núcleo, la temperatura llega a 15 millones de grados. 15 millones de grados. Hasta que nosotros mismos podemos sentir el calor del Sol. ¿Qué temperatura es eso? ¿Qué temperatura? No entendemos la verdad, la gravedad. Pero aún el núcleo del Sol, 15 millones de grados, es nada en comparación del día del juicio, porque el Sol todavía existe, ¿no es así? Pero en un momento, en un abrir y cerrar de los ojos, así, todo se quema, todo desaparece, todo se funde, no hay nada. No hay nada. Y dice en Apocalipsis que la tierra y el cielo huyen delante de él que está sentado sobre el gran trono blanco. Vamos a regresar a Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 y el versículo 12. Dice aquí: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que están escritas en los libros, según sus obras. ¿Qué vemos acá en versículo 12? Juan dice: vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Mi pregunta es: ¿a quién vio Juan? A los muertos. A los muertos. No a los vivos. No a los que son de Cristo. ¿No es así? Vio a los muertos y ahora están de pie. Es decir, son personas resucitadas. Y quiero ir a Daniel capítulo 12 para ver eso, porque hay una profecía sobre eso en el libro de Daniel también. Daniel capítulo 12 y en el versículo 2 dice aquí: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna, y aquí escucha esa parte, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Hay una resurrección de todos los que han rechazado a Cristo. Hay una resurrección para ellos, porque serán juzgados. Nadie puede escapar de este juicio. Vamos a seguir leyendo. ¿Qué dice? Grandes y pequeños. ¿Ya? Son grandes y pequeños. Son importantes y humildes, ricos y pobres, personas de autoridad, de oficio y personas comunes. Y la pregunta es: ¿uno se salva por su posición o estatus en la vida? En ninguna manera. En ninguna manera. Estas cosas no cambian nada en cuanto al juicio final. Es un juicio que nadie puede comprar o pervertir o corromper. Versículo 13. Dice acá: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. ¿De dónde salen estos muertos? Dice: del mar, la muerte y el Hades. Creo que habla de que es cuerpo, alma, espíritu, es todo. No hay nadie que escapa.
No importa cómo uno muere, no importa qué pasó con su cuerpo después de morir, Él será ahí, delante de Dios, completamente resucitado. Y la pregunta otra vez ¿es posible que un impío escape este juicio? No, no es posible. No van a escapar. En los versículos 12 y 13 que justo hemos leído, habla de libros. Dice que los impíos serán juzgados según sus obras que están registrados en los libros. Hay un grupo de libros donde Dios ha escrito cualquier cosa que la persona ha hecho en su vida, bueno y malo, cualquier cosa, está escrito ahí. Y las personas que están ahí serán juzgados según las cosas escritas en sus libros. Son personas que nunca han ido a Cristo. Entonces tienen que estar ahí delante de Dios para darse cuenta, para rendir cuentas de cómo había vivido en esta vida. Y todos son culpables. Este va a determinar el grado del castigo. Uno puede ir a Lucas capítulo 12, 42 a 48, Mateo 11, 20 al 24, y ver que parece que hay grados de castigo. Pero la pregunta es, ¿habrá un grado de castigo que no sea terrible? No, aún el grado de castigo más leve es completamente grave y terrible. Apocalipsis 20, 2 y 15 dicen que también hay otro libro, el libro de la vida. El libro de la vida. Y aunque parece que habrá grados del castigo, el hecho de que hay un castigo se base en este libro. Es decir, ninguno de ellos, ninguna de las personas que están ahí tendrán su nombre en este libro. Por lo tanto, cada persona que está de pie delante del juez aquel día será lanzado al lago del fuego. ¿Por qué? Porque no está inscrito en el libro de la vida. Nunca había ido a Jesucristo. En capítulo 21, versículo 27, habla de eso. Dice, en el último versículo dice, no entrará en ella. Está hablando del cielo, está hablando de Nueva Jerusalén, está hablando de la vida dichosa, está hablando de la vida eterna. Dice, no entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro en el libro de la vida del Cordero. Este libro de la vida pertenece al Cordero, porque tiene los nombres de cada persona que había ido a Él por perdón del pecado y recibir la vida eterna. Y estas personas, estos muertos que han sido resucitados ese día del gran juicio, son las personas que han vivido desde el principio hasta el fin de toda la humanidad. Personas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, que nunca habían ido a Cristo. Personas de la historia universal. Personas como Hitler, personas como nuestros vecinos, aún familiares, que nunca habían ido a Cristo. Estas personas estarán ahí de pie para ser lanzados al lago del fuego porque nunca habían ido a Cristo. Nunca habían ido a Cristo. Y nadie va a escapar este día. Nadie, ninguna persona. La sentencia es una sola. El lago del fuego. Y vemos aquí en el versículo que hemos leído en la introducción, en versículo 10 de este mismo capítulo, el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago del fuego y azufre donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Este es un castigo que nunca termina. Es un castigo en que nadie puede escapar, en que no hay reposo ni descanso, ni por un segundo, y nunca va a terminar. No hay otra muerte después de esto.
Vamos a 2 de Pedro, capítulo 3. 2 de Pedro, capítulo 3. En versículo 7, llama a estas personas impíos. Cuando dice el juicio, en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos, ya los que van a ser juzgados en ese día son los impíos. En versículo 3 habla de los impíos como burladores. Vamos a leer eso. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, solo buscando cómo satisfacer sus deseos carnales, burlándose de las cosas de Dios. Y vemos eso hoy en día, ¿o no? También en versículo 5, hablando de esas mismas personas, dice, estos ignoran voluntariamente. Son ignorantes por su propia voluntad y ignoran cómo Dios creó todo y cómo juzgó todo en el diluvio. Y por lo tanto va a juzgar en el futuro. Este es lo que ellos ignoran por su propia voluntad. Son impíos, burlándose de Dios, andando como ellos quieren, ignorando por completo las cosas de Dios. Pero es interesante. Versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿Qué dicen los burladores? Versículo 4. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Pero ¿qué dice en versículo 15? Aunque ha pasado 2000 años desde la crucifixión y la ascensión de nuestro Señor Jesucristo, Él ha sido paciente para con nosotros. Y esta paciencia es para salvación. Él desea salvar al pecador. Versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento, que es el deseo de nuestro Señor Jesucristo. Es la salvación, es el arrepentimiento del pecador. Por eso es paciente para con nosotros, por eso tiene paciencia con nosotros. Su deseo es la salvación. Vamos a Ezequiel 18. Porque tal vez algunos piensen que Dios toma placer, se alegra a matar, se alegra a castigar eternamente en el infierno. Vamos a ver qué dice en Ezequiel 18, el versículo 23. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová, Señor. En versículo 32. Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová, Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Es el clamor de su corazón. Aquí Dios está diciendo, ¿por qué ustedes siguen en este camino cuando hay la oportunidad de tener una salvación, perdón de pecados y vida eterna? ¿Por qué siguen así? Arrepiéntense, conviértanse. Pongan la fe en Cristo para no morir en el lago del fuego. Apocalipsis, capítulo 20, el versículo 14. Estoy en 2 de Pedro, voy a ir otra vez. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. Hay algo aquí que es muy importante. La muerte segunda. Se ha dicho, nacido una vez, muerto 2 veces. Nacido 2 veces, muerto una vez. ¿Entendemos lo que está diciendo? Si uno solo nace una vez, entonces va a morir 2 veces. Va a morir en este cuerpo y después va a morir en el infierno. Sin morir. Porque es eterno. Pero si uno nace 2 veces, solo tiene que morir una vez en este cuerpo y después es la vida eterna.
¿Y cómo es que uno puede renacer, que uno puede nacer de nuevo? Juan nos explica en Juan 3, 1 a 19, cuando Jesucristo estaba hablando con Nicodemo. Y dice, todo aquel que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que no cree no puede nacer de nuevo. Y la condenación está sobre él, la ira de Dios está sobre él. Pero si uno cree en lo que Cristo había hecho, pagando el precio, muriendo en la cruz por mis pecados, porque es lo que merezco, nazco de nuevo. Soy adoptado a la familia de Dios. Y no tengo que morir eternamente en el lago del fuego. Apocalipsis 20, versículo 14 también menciona que hay otra cosa, o tal vez dos cosas, que están lanzadas al lago del fuego. La muerte y el Hades. ¿Por qué? Porque no hay necesidad de estas cosas después del juicio final. Ya podemos pensar en el Hades como una carceleta donde los criminales están esperando su tiempo ante el juez. Y la muerte es el castigo por nuestros pecados. Pero después del juicio final, la muerte también será destruida. Y los que están en Cristo nunca van a morir después. Qué hermoso, qué bonito. Segunda de Pedro, capítulo 3. Ahora para la persona que sí es de Cristo, nacido 2 veces, nacido de nuevo. El conocimiento de estas cosas, del juicio final, la destrucción y fin total del mundo. ¿Qué significa para nosotros? Versículos 11 y 12. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? No vemos aquí el corazón de Pedro clamando, sabiendo que esta es la verdad. No deberíamos buscar la santidad en nuestras vidas, la piedad. No deberíamos vivir en otra forma, en una nueva manera de vivir, con esperanza y anhelo. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos. Deberíamos más bien mirar este tiempo, esta destrucción de estas cosas, de esta tierra, este juicio que viene. Deberíamos buscar con mucha expectativa, anhelando que ese día llegue. Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, este día del juicio final. Y en versículos 13 y 14. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva. ¿Qué es nuestra esperanza? Nuestra esperanza no es simplemente ver la muerte de personas. No, esta no es la esperanza. ¿Qué es la esperanza? Una nueva creación en los cuales mora la justicia, donde no hay pecado, donde no hay llanto, no hay muerte, no hay dificultades, no hay enfermedades, no hay más separación, todo perfecto, todo dichoso. Esta es nuestra esperanza, porque dice aquí, nosotros esperamos, según sus promesas, Él nos ha prometido eso, cielos nuevos, tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, viendo que el fin de este mundo viene y vamos a ser puestos dentro de la vida eterna para siempre, una nueva creación. Estamos en espera de estas cosas, viendo que la muerte será completamente destruido. ¿Qué dice? Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si somos de Cristo,
viendo que hay un día en que Dios va a juzgar al hombre impío y Dios va a destruir a esta creación y va a destruir a Satanás y va a destruir a la muerte. Procuremos con diligencia, con toda nuestra fuerza, ser hallados por Él en este día y aún ahora mismo sin mancha e irreprensibles en paz. Es lo que Dios quiere de nosotros en 1 Pedro capítulo 1 versículo 16. Sed santos porque yo soy santo. Es la llamada de Dios para nosotros. Ser santos. Ser santos. Porque nuestra esperanza viene. Pero si no eres de Cristo, no esperes. No esperes otro momento, otro día. No esperes más. Te suplico, te ruego. Vaya a Cristo. Que vayas a Cristo. Que busques a Cristo con un corazón sincero delante de Él. Que tu fe esté en Él, no en tu capacidad. Que dejes de burlarte de las cosas de Dios. Que ves que no es un juego. Que no estés ignorando por tu propia voluntad la verdad de Dios y su promesa de juzgar a cualquier hombre que nunca corre a Cristo. Que Dios los bendiga.